bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Ni Blanco ni Negro. Bienvenidos Gran Canaria en sí y a todos los televidentes que nos ven por online www.canal13digital.com. También le hago extensivo a los múltiples oyentes que nos ven a través de ATEI, a través de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos y Canadá. Y todo esto es porque acabamos de saber, de conocer, que evidentemente ATEI ya nos ha reflejado la página web, la televisión nuestra online, y usted dirigiéndose a los televidentes suramericanos y centroamericanos y de ese continente de 500.000 hispanos parlantes que hablan nuestro idioma, pues bienvenidos también a través de la online. Y sin más voy a deciros de qué se trata este programa de hoy. La reforma de las pensiones, ese es el programa de hoy. Pues yo le voy a dar también la bienvenida al estado de malestar que consiste todos los jubilados y jubiladas de España y sobre todo de la gente del gobierno español. Y a todos ustedes decirles, le voy a decir claramente una cosa. Como saben, la palabra de jubilado viene de júbilo, y ello es así porque después de cesar en el trabajo se vivía tranquilamente y felizmente. En la actualidad hay 9 millones de jubilados. En el 2050 el número de pensionistas será de unos 15 millones de jubilados. Pero esto no es Neverland. Así que, sin más, vamos a presentar nuestro contertulio de hoy y tengo a mi izquierda a José González. Buenas noches. Buenas noches. Analista político. También tengo a don Antonio Pérez, secretario de Comisión Obrera de la Unión Insular de Gran Canaria. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches. A mi lado derecho tengo a Enrique Lázaro, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Y un poquito tenemos también a Lorenzo Garzón, secretario de la Organización de la Izquierda Unida de Las Palmas, de Gran Canaria. Buenas noches. ¿De Las Palmas o de Canarias? Entonces. De Canarias. Bueno, secretario de la Organización de Canarias. Yo vamos a ver un vídeo para que en este debate podamos ver en qué consiste dicho vídeo y podamos verlo. Entonces yo le rogaría a realización entrar sin más al vídeo. Rajoy ya ha llevado su compromiso a Bruselas. La reforma del sistema de pensiones estará lista en septiembre para dar sostenibilidad al sistema. El grupo de sabios que trabaja desde hace un mes está a punto de presentar sus conclusiones que afectarán a pensiones futuras y presentes. Pensiones para nosotros eran una prioridad ahora y lo seguirán siendo en el futuro. Pero como son una prioridad en el futuro, hay algo que tenemos que hacer, porque es muy importante. Hemos tenido ya que hacer algunas reformas en el sistema, como usted conoce, pero tenemos que plantear otras reformas para mantener el sistema y mejorarlo en el futuro. Por eso hemos encargado a un grupo de expertos que hagan una propuesta. Cuando los expertos nos den la propuesta, la llevaremos al Pacto de Toledo. Allí buscaremos un acuerdo con todos los grupos parlamentarios. Estoy seguro que ustedes tendrán voluntad de ayudarnos a resolver este tema, porque sin duda alguna estamos ante uno de los temas más importantes para los españoles de hoy y para los españoles de futuro. Yo le voy a dar una buena noticia. Yo creo que este año la inflación va a estar alrededor del 1%. El 76% de las pensiones han subido, así consta los presupuestos generales del Estado, en el 2%. Por tanto, creo que estamos en una situación que nos va a permitir que haya ganancias en el poder adquisitivo. Y creo que eso deberíamos celebrarlo usted, yo, que lo hago desde luego, y todo su grupo parlamentario. Proponen desactivar la revalorización de las pensiones de la marcha de los precios y ligarla a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social y encadenarla a la esperanza de vida en el momento de retirarse. Las pensiones serán más bajas en tiempos de crisis, se podrían incluso congelar, a pesar de las promesas de Rajoy. Yo presido un partido que no va a congelar las pensiones de los pensionistas nunca, que quede claro.
El trabajador tenderá a complementar su pensión pública con un fondo privado, y eso es lo que pretende la reforma. Mejoraremos la tributación de los planes de pensiones. La sostenibilidad del sistema pasa por elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años previstos para 2027, aunque el Gobierno no está muy dispuesto a ello. Lo que sí prevé es ampliar progresivamente los años de cotización para el cálculo, desde los últimos 15 hasta los 25 en un plazo de 14 años. Las pensiones de los funcionarios también se incluyen en la reforma que el Ejecutivo remitirá al Pacto de Toledo y presentará a los agentes sociales, sindicatos y patronal. Entraría en vigor entre 2014 y 2019. Bien, hemos visto el vídeo y volvemos a entrar en el debate. Yo pues le doy la palabra a José Correa y que inicie el debate, un poco de apreciación de si está en peligro las pensiones públicas. Algo que ha nombrado como experto parece que lo que de ahí salga es inamovible, en el que 9 de los componentes pertenecían a sectores vinculados a la banca y a la finanza. Ellos han sacado unas conclusiones que se pueden encontrar en internet, en la red, se pueden encontrar y en muchas hemerotecas, en lo que el discurso subyacente de todas sus declaraciones es que el sistema de pensiones tal y como está en este momento no es sostenible y que tendrá que compensarse de alguna forma a base de pensiones privadas. Esto ya se puso en marcha en otras partes del mundo, en Latinoamérica durante la década de los 80 y 90, y todos sabemos cómo terminó aquello. Ahora es cuando Latinoamérica está saliendo de la crisis, con políticas que nada tienen que ver con la década de la ofensiva liberal. Esta reforma se inscribe en las palabras que Christine Lagarde, la directora del FMI, decía: el problema que tenemos es que la gente en Europa vive demasiado. Es una reforma encaminada para ir contra la ciudadanía y en favor de la banca y la finanza, como dije antes. ¿Qué es lo que quieren estos señores? ¿Sobramos? Si sobramos, que lo digan así en sus elecciones, en los programas electorales, que no pasa nada. Oiga, es que nosotros gobernamos para un sector concreto de la población, que es los que tienen dinero. Y entonces el resto sobra, y los que sobran pues que vuelvan a la caridad. Si esta reforma de las pensiones, tal y como está diseñada, se aprobara en el Pacto de Toledo y después en el Parlamento, nos volveríamos al siglo XIX, que parece que es el siglo donde nos quiere llevar el Partido Popular, ya ni siquiera al siglo XX, sino al siglo XIX, con la caridad como elemento que serviría de cohesión social. Las pensiones públicas solo estarán en peligro si se toman medidas que pretendan ponerlas en peligro. O sea, las pensiones públicas han demostrado ser las pensiones con mayor capacidad de superar cualquier tipo de problema. Son las únicas que han demostrado que en los momentos incluso peores han podido mantener sus prestaciones. Las pensiones públicas españolas han superado situaciones de crisis que hemos tenido en el 98, en el 2002, todas esas situaciones de crisis han sido superadas precisamente porque se han construido en base a un acuerdo de la mayoría de los agentes sociales y de los agentes políticos, que es en definitiva el Pacto de Toledo. En ese acuerdo se construyó, por ejemplo, el fondo de pensiones. El fondo de pensiones que parte, cuando se tenía superávit, ese dinero se iba incorporando a un fondo. Ese fondo tiene en la actualidad, tiene 67 mil millones de euros, que la mayor parte de ellos están precisamente puestos o invertidos en deuda pública española, que es una de las cuestiones que ha permitido bajar esa prima de riesgo de la que hablamos. Eso es uno de los elementos que ha permitido, porque es que ese dinero al inyectarse ha permitido bajar el tema de la prima de riesgo. Si somos capaces de ponernos de acuerdo sobre cuáles son los elementos básicos que nos pueden permitir mantener el sistema público de pensiones, si huimos de la idea de la banca y de las cajas
y de las aseguradoras, que tienen, claro, tienen el ojo puesto en el mayor de los intereses económicos que puede haber. Si estamos hablando del dinero que puede mover las pensiones, imagínense ustedes qué interés puede tener la banca por tener ese fondo. Por eso hay 9 Por de eso 12. hay 9 de 12. Sí. Por ¿Usted eso, nombra a esos sus 12 hombres? en los 12 en principio han sido... Y todos son hombres, porque por lo visto no hay ni una mujer. No había. O sea, el 50% de las pensionistas son pensionistas porque son mujeres y la igualdad ahí se la han cargado. Bien, compañero del PP, don Enrique Lázaro. Sí, hay 9 banqueros, pero yo tengo la ligera sensación ¿Son de todos que... machos? Sí, eso Todos. es lo de menos. ¿Cómo es posible que no se, Hay 9 personas haga la transparencia de la igualdad? Hay 9 personas vinculadas a bancas o compañías de seguro en Todos ese bancos. consejo. Pero da la sensación que escuchando a los dos contertulios de hoy parece que están dentro de ese consejo, porque han anunciado y han dicho cuál va a ser o cuál creen ellos que va a ser la reforma que se va a llevar a cabo cuando nadie la conoce todavía, porque eso se tomará en el seno del Pacto de Toledo. Han dicho cosas semejantes como que van a bajar las pensiones, este tipo de cuestiones. La han afirmado aquí. No. Mira, el compromiso histórico del Partido Popular ha sido siempre con las pensiones, y así ha sido. De hecho, ese fondo de reserva lo creó un gobierno del Partido Popular cuando tuvo que pedir un préstamo para poder pagar las pensiones. Dices que no, pero la realidad es la que es. Nosotros tuvimos que pedir un préstamo para poder pagar las pensiones. Esto fue así en su momento. A continuación, lo que se hace es garantizar las pensiones, la subida de las pensiones por ley. También lo hace un gobierno del Partido Popular. Después lo que se hace también es que es así. Es decir, a mí me gustaría que lo que estás diciendo lo digas a los televidentes, que es al que nos dijimos. Yo entiendo, sí, pero es una falta de educación aún mayor hablar con otro contertulio, no hacia mí, a mí me da igual, sino hacia las personas, en esos chascarrillos que estaban haciendo. Yo entiendo que les moleste que sea un gobierno del Partido Popular quien proteja las pensiones como lo ha hecho hasta ahora, y que esta bandera no la pueda llevar la izquierda. Todo lo contrario, ustedes lo que pueden llevar es que han bajado las pensiones, han congelado las pensiones, como vimos en la legislatura anterior. Eso es lo que han hecho ustedes, la izquierda. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es garantizarla. Hemos garantizado su subida, hemos creado un fondo cuando hemos gobernado. Y ahora lo que hemos hecho, aún estando en una situación económica enormemente compleja, lo que se ha hecho es, primero en el año 2012, subir las pensiones un 2%. Y después, en el año 2013, lo que se ha hecho es subir un 2% aquellas pensiones no contributivas, pero, más de 7 millones de pensionistas. El IPC subió un 3,5%. Un momento. Y subir las pensiones un 1%, aquellas que no son contributivas. Después, es verdad que ha subido el IRPF, pero el 80% del incremento del IRPF, de la nueva norma del IRPF derivado, lo soporta el 80% de esa subida, lo está soportando el 20% de las rentas más altas de este país. Por lo tanto, tanto en ingresos como en gastos, se ha mantenido el mayor nivel de equidad posible para poder salir de la situación en la que nos encontramos. Yo entiendo que esto les molesta a la izquierda, porque no tienen ni idea de economía, porque no tienen ni idea, porque le dedican 2 tardes, en 2 tardes parece que ustedes van a resolver la situación económica. Sí, es para reírse, porque es para reírse, es cierto. Lo que están planteando aquí es para reírse. La verdad es que nosotros hemos garantizado las pensiones, la verdad es que nosotros hemos creado un fondo de pensiones, y la verdad es que nosotros, mientras otros bajaban y congelaban las pensiones, nosotros las hemos subido en función a lo que se ha podido. Y no es verdad que el fondo de reserva de la seguridad social se destine a la deuda pública. Eso no es verdad, porque el gasto de la deuda pública está en los presupuestos dentro del gasto no discrecional. Eso es así. Por lo tanto, ese fondo no se usa para pagar deuda. Bueno. Bien, Lorenzo. Después de hablar Lorenzo y respetar la palabra de Lorenzo, vamos a que a la mesa pues que intervenga, sin chascarrido, que se contradigan, y eso es un debate y es la riqueza de este programa. Lorenzo. Y cuando se digan los televidentes, no entre unos a otros. Bueno, en cualquier caso, yo quiero decir que
Es evidente que el Partido Popular, igual que lo ha hecho el Partido Socialista anteriormente con la ampliación a los 67 años y demás, va atacando poco a poco a las pensiones. El hecho de que lo suban un 1 o un 2%, si el IPC, como decía el compañero, sube un 3,5%, está claro que pierde capacidad económica un pensionista en ese sentido, ¿no? Cuando lo lógico sería que le subieras el IPC. En cualquier caso, dinero hay. Están los fondos, que son 65.000 millones, que no están, pues ustedes sabrán en qué lo han gastado el Partido Popular. Si tanto dices que no se ha gastado en la deuda pública, pues ¿en qué se ha gastado esos 65.000 millones? En principio está ese tema por ahí. Por otro lado, está la cuestión de cómo conseguir recursos para la caja de la Seguridad Social para poder mantener las pensiones como hasta ahora se estaban llevando a cabo. Tienen, por un lado, hacer los deberes en cuanto a empleo, que es no hacer más recortes e invertir en la creación de empleo para que haya más dinero en la seguridad social y así tener dinero para las pensiones. Eso por un lado. Y por otro lado, en caso de que siga esa inutilidad del Partido Popular a la hora de crear empleo, tienen la posibilidad de coger parte de los presupuestos generales del Estado para cubrir dichas pensiones. No hay esa obligación absoluta de tener que ceñirnos solo a la caja de la Seguridad Social. Presupuéstese a través de los presupuestos generales del Estado para cubrir aquellos déficits que puedan existir. Es tan sencillo como eso. No hay por qué atacar a las personas que ya han acabado su ciclo de trabajo, están intentando disfrutar de sus pensiones, de su jubilación, y lo que hacemos es, bueno, engañarles y hacer un batiburrillo de números y de cifras, de forma que la mitad de la gente se quede confusa. Pues igual es que no hay dinero y claro, no queda otra que recortar, porque claro, no hay dinero a la Seguridad Social. Oiga, hay dinero, son 65.000 millones, que en caso de que no estén esos 65.000 millones, pues se presupuesten en los presupuestos generales del Estado. Dinero hay, lo que pasa es que se invierte donde se invierte. Favoreciendo a la banca, se coge rescates europeos para invertir en la banca, favoreciendo siempre a la banca privada y a las grandes aseguradoras, y no buscando por lo público, no buscando el bienestar de la mayoría de la sociedad, sino el bienestar de unas cuantas empresas. Lorenzo, gracias. Mira, se puede interrumpir a partir de ahora hasta que entremos en la encuesta. Por lo de antes, nosotros no estábamos haciendo ningún tipo de chascarrillo. Fue una falta de respeto en toda regla. Yo no te interrumpí, ahora déjame hablar. El moderador ha dicho que podemos interrumpir. Sí, el moderador lo ha dicho. Vale. Yo te estoy diciendo, o sea, no estábamos haciendo ningún tipo de chascarrillo. Fue una falta de respeto. Y no hay peor mentira que la mitad de la verdad. Cuando tú dices que ha subido, el gobierno popular ha subido las pensiones, lo que me estás diciendo es que los papelitos de colores, esos que se llaman billetes, me han aumentado la cantidad. Pero la realidad es que en dinero constante, o sea, en el poder adquisitivo de la ciudadanía, eso baja. Eso no ha bajado. Sí ha bajado. El IPC está en 1,7%. Si la pensión sube un 2%, el poder adquisitivo no baja. Estamos hablando de la inflación interanual y no es así. Segunda cuestión, no es así. Por mucho que tú te empeñes, mira, el Parlamento podrá reunirse y decir que el cielo es rosa, pero el cielo seguirá siendo azul. O sea, hay un dicho. Yo no he faltado respeto a nadie. El respeto lo ha faltado usted cuando ha hablado a Carrillo con la otra persona. Eso es falta de respeto. No, la falta de respeto es hablar en voz baja con el otro cuando yo estaba interviniendo. Eso es la falta de respeto. Más allá de la vanidad y la jactancia que hace que cometamos errores, como en tu caso, al decirnos que con nosotros, la izquierda, ese concepto tan amplio y que tanto miedo da. ¿O sí, una cosa? Sí, porque cuando se lleva la contraria, oye, sacáis lo que sacáis, y déjame sacáis lo que sacáis. ¿Qué? Tú lo sabes, no, yo lo sé. Pero bueno, vamos a explicárselo. ¿El qué? Sacáis leyes represivas e ir cortando las libertades, no os gusta la protesta. Casos concretos. Las protestas como utiliza el Partido Popular, la policía para reprimir las manifestaciones. Estamos diciendo que el Partido Popular y el gobierno de España elegido democráticamente está utilizando el Estado
está Eso utilizando... es una acusación muy grave. Me parece... Si utiliza la policía para reprimir las manifestaciones... No, la verdad es la verdad. Es una acusación enormemente grave que no le permite. La verdad es la verdad, la diga, hágame no su porquero. Eso no es cierto. Cuando un sabio señala la luna, la gente normal Si la frase política está muy bien. la luna, los estúpidos miran el dedo. Voy a seguir. Entonces, yo entiendo que no os gusta que os lleven la contraria, lo entiendo. Eso no es cierto. No os gusta y sacáis a la policía para cada vez que Eso es alguien una lleva la contraria. acusación No, eso muy no, grave no. que estás haciendo. Bueno. Y que deberías replantear. No me la replanteo. Es una Los hechos acusación están muy ahí. grave. Nosotros no utilizamos Si queremos- los medios del Estado para perseguir a Sí. nadie. Utilizan a la Nosotros policía para no multar usamos sistemáticamente a el gas. aquellas personas que se Nosotros manifiestan. No usamos el gas. No. Tratan de terroristas a la gente como de la plataforma antidesahucio y se cabrean porque luego la Unión Europea los condecora. Estamos hablando de las pensiones. Vamos a hablar Bueno, de la sí, centrémonos en las pensiones porque nos vamos por otros temas. Aquí se ha Tienen hecho razón. una acusación muy grave al gobierno. Estamos hablando de las Lo cual no pensiones. es cierto. La única forma de aumentar los ingresos de la seguridad social, que es tanto lo que les preocupa, sería cambiando el modelo económico. Si es algo muy simple, hay que aumentar la actividad productiva para que más personas trabajen, para que más personas coticen, para que la caja de la seguridad social no entre en déficit. Si el principio es sencillo. Las políticas llevadas hasta este momento no han servido para crear eso. La última reforma laboral ha aumentado el paro. Entonces... En Canarias, ha aumentado en Canarias, en el resto ha disminuido. No, ha disminuido estacionalmente. En Canarias En ha todo el aumentado. Estado ha aumentado. No, ha disminuido. Ah, Los pero últimos bueno. datos que ha disminuido, donde ha aumentado en Canarias. Bien, Soraya de Santa María decía, en mayo baja el paro, los días son más largos, hace más calor. Es una cuestión solo estacional. Palabra. Bueno, con respecto al año anterior, ha subido. El presidente honorario de tu partido decía que tenéis que cumplir el programa electoral. O sea, hasta él dice que lo estáis haciendo mal. Entonces, siguiendo, la única forma de poder hacer que la seguridad social recaude más es yendo a una economía productiva. ¿Cómo se va a una economía productiva? Cambiemos el modelo. El modelo de casinos y corrupción no funciona. Empecemos a crear una banca pública que financie la actividad económica. Recuperemos los sectores estratégicos de la economía. Eso genera empleo. Hemos tenido el agujero de la banca. Ahí se ha ido un montón de dinero. Ahora va a estallar el agujero de las eléctricas, que también, ¿por qué? Porque las eléctricas no han financiado las infraestructuras que tenían que hacer. Entonces, privatizar ciertas cosas no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Coño, traerlas otra vez Yo al sector no he productivo. escuchado a nadie del gobierno decir que se van a privatizar las pensiones, eso lo han dicho ustedes. Eso lo han Claro, inventado porque, esta parte oye, aquí. si tú, Hombre. si de 12 expertos tú me traes a 9 que pertenecen a la banca. Es una conclusión ligera que estás haciendo, déjame enormemente seguir. ligera. No, y dice, en el vídeo lo mismo. Dime en el vídeo lo una mismo. sola, el señor una Aznar- sola el- declaración, el una señor- sola declaración y de un líder del Partido Popular En el que diga vídeo- que se van a privatizar las en el pensiones. vídeo lo Eso mismo. no es cierto. En el El vídeo vídeo no lo ha vamos- dicho. el vídeo también miente. Vamos a ver. Yo le No, es que pedí eso lo hemos no, visto no, todo. el vídeo no ha dicho eso. No, ha dicho que Vamos a dejar tenemos que que se complementar nuestras pensiones. Bien, Pero públicas. nadie del Partido Popular No. ha dicho que se van a privatizar las pensiones y las pensiones están garantizadas. Bien, Y vamos están a... garantizadas vamos- por una ley que hicimos lo dices. nosotros. O sea, no van a bajar las pensiones ni van a privatizar nada. No voy a privatizar. Como tantas cosas que han dicho que luego dicen que no. La credibilidad la tiene Izquierda Unida. La realidad- No, la credibilidad la tiene el Partido Popular, que no paran de decir que no van a hacer esto y lo vuelven a hacer. Vamos a Menos mal que Claro. están ustedes en Claro. otro sitio. Por favor, Venga, no me venga usted, no me venga, Gracias. claro, la alcaldesa. Ya estamos con vamos a hablar de corrupción si quiere del Partido Popular, porque vamos. Oye, Lorenzo Sí. Enrique, por favor, no se oye demasiado ruido. Me dicen de realización por el pinganillo, porque estamos muy eufóricos. Yo vuelvo y digo, vamos un poquito a la calma y vamos a oír lo que opina nuestro ciudadano y ciudadana de la encuesta que hemos hecho. En nuestro debate semanal, esta vez toca hablar de las pensiones. Nos hemos ido a la calle y estos son los resultados. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cree usted que habrá pensión para todos y que el gobierno debe garantizar una pensión digna para el día de mañana? Bueno, como está la situación ahora mismo económica, no creo que haya. Debería, por el tema constitucional, unos derechos que no hemos ganado desde la época de democracia, pero no creo que lleguemos como siga la situación actual.
Por ahora yo creo que no va a haber pensión para todos, ya que si sigue así la crisis no creo, y sí debería tener para que las personas mayores puedan vivir mejor y tengan una vivienda digna. Bueno, tengo ahora mismo leyendo las noticias día a día, la prensa, la radio, la televisión, cada vez que uno la pone, la lee y lo que ve, pues lo dudo. Me gustaría pensar que sí la hubiese, eso es lo que me gustaría pensar, pero sinceramente empiezo a dudarlo. Y de todas formas, pues claro que debería garantizarse una pensión mínima para todos, porque si no hace mucho tiempo, poco tiempo atrás, se garantizaba una pensión mínima incluso a las personas que habían trabajado o cotizado poco, sin embargo ahora, por mucho que trabajes, por mucho que cotices, parece que ya. Entonces, por supuesto que debe de garantizarse una pensión mínima para todos. Sí, yo creo que no va a haber pensiones porque hay poca gente que está cotizando y el gobierno no creo yo que se esté esforzando por garantizar las pensiones, que sería su obligación garantizar las pensiones. Hombre, evidentemente, como están las cosas, parece que no. Parece que no porque muchos paros, poca garantía, no sé. A mí me da la impresión de que no. Y el gobierno debería garantizarlo, evidentemente. Si a la larga no va mejor, esto vamos peor. Y no creo que los que vengan atrás lleguen a cobrarla. Está escasa ahora, aunque dentro de 5 años no sé lo que habrá. Mis hijos no creo que lleguen a cobrarla al paso que vamos. Creo que ese es el modelo por el que se ha estado apostando siempre, ¿no? en nuestra sociedad, no en unas pensiones privadas, sino en unas pensiones públicas garantizadas y por lo tanto que debieran ser dignas. Por supuesto, la garantía debería darse ya por hecha, pero mucho me temo que vamos a tener muchos problemas con las pensiones, muchos problemas. Vamos a pagar las consecuencias de todos los actos anteriores de estos políticos y vamos a tener muchos problemas. Desgraciadamente no lo veo muy claro el tema. Pues bien, ya lo han visto, una semana más la ciudadanía ha opinado. Devolvemos la conexión a los estudios de Canal 13 Digital. Hemos visto lo que ha pasado y una vez calmado un poquito las aguas en esta parte del debate, ¿habrá pensión de los jubilados para todos? ¿O vamos a comenzar que el que pueda pagarse la pensión tiene que ir a un banco y pagársela a una aseguradora, o está la pensión garantizada como mínimo los 700, el salario mínimo? Ya está diciendo la Comunidad Económica Europea que hay que bajar más los sueldos. Es un disparate cuando todas las intenciones públicas, los grandes economistas dicen que si no lo que Europa ha hecho una política mal, la política ha hecho el recorte y con eso nos llevan a la quiebra del Estado, no solamente del Estado, no solamente del Estado de bienestar, sino también del Estado. Yo lanzo eso porque parece ser que va a estar en riesgo, porque yo temo mucho que este gobierno perdona que lo diga Enrique, pero este gobierno nos tiene acostumbrados durante este año y medio que llevo gobernando 2 años que toma las decisiones sola, no hay un acuerdo conjunto. A ver, ¿quién quiere continuar? Sí, bueno, a mí lo que sí que me gustaría es que ordenáramos un poquito y que nos dejáramos en cuestiones personales, sí. No, y que bueno, yo entiendo que primero habla uno y luego habla otro. Bien. Se pueden intercalar, pero si no soy la gente no nos va a entender, ¿no? Entonces, a mí me parece que es verdad una cosa, o sea, ahora mismo todavía no se está produciendo el debate sobre las pensiones. Lo que hay es son rumores. No, hay un informe del comité de expertos, eso está ahí, o sea, el informe del comité de expertos está hecho, y está ahí y dice lo que dice, que a lo mejor no dice del todo lo que se dice por ahí que dice, porque probablemente, o sea, el comité de expertos deja abiertas muchas posibilidades. El comité de expertos optó porque se discutieran, o sea, porque determinadas cuestiones se dejan abiertas para que lo decida la política. Y en eso a lo mejor deberíamos echarle un vistazo porque probablemente diga otras cosas, ¿no? Pero de lo que se trata entonces es de decir, bueno, vamos a ver, ahora que empieza el proceso, a ver cómo lo discutimos para que lleguemos a garantizar la pensión.
Las pensiones, ahora mismo las pensiones públicas se pueden garantizar si no se hacen políticas que vayan en contra de mantener ese tipo de pensiones. Y este es el debate y la movilización que tiene que haber en torno a este debate. O sea, lo que no puede hacer la ciudadanía es esperar que se debata sin participar activamente en este debate. Y a eso es a lo que de alguna forma tenemos nosotros que ayudar a que se produzca, ¿no? Dar datos, plantear posiciones para que el debate al final lo que termina siendo es una necesidad, digamos, básica para cualquier sociedad, que es proteger a los más débiles, o sea, proteger a las personas los mayores de 65 años, se siga manteniendo y sigamos desarrollando al máximo el sistema de protección. Entonces, yo creo que sí que es verdad que el debate no se ha producido. También es verdad que las informaciones, en muchos casos tendenciosas, de algunos medios de comunicación, están encaminando a la idea de que las pensiones se pueden que no hay posibilidad de mantener este sistema, que hay que completarlo con otro tipo de sistema, pero ese es el debate que tenemos que hacer. Nosotros creemos que sí que se puede mantener un sistema público de pensiones y que si se hacen bien las cosas no es necesario incorporar ningún tipo de sistema privado que además han demostrado su ineficiencia. Bien. Hombre, yo la línea de Antonio, ¿no? O sea, en principio, mientras no pasemos por la necesidad absoluta de pasar por lo privado, que es a lo que siempre va tirando los sucesivos gobiernos que hemos tenido hasta ahora, perfecto. O sea, la cuestión es mantener las pensiones sin tocarlas a la baja, de ninguna de las maneras habidas y por haber, que se pueden buscar triquiñuelas matemáticas para bajarlas de cualquiera de las maneras. No solo no bajarlas, sino subirlas en función del IPC, ¿vale? E ir en la medida de las posibilidades, cuando empecemos a salir de esta crisis, si algún día empezamos a salir, a ir ampliando esas pensiones para que no sean tan cortas, ¿vale? Y se puedan acercar lo más posible a los salarios mínimos, etcétera. Para ello hay que buscar fórmulas. Evidentemente está el fondo de pensiones. Evidentemente, si no tenemos suficiente, vuelvo a lo que comenté antes, para eso están los presupuestos generales del Estado, pero siempre se deben garantizar que sean públicas y que sean lo más sociales posible, en la medida de las posibilidades, ampliarlas en las cantidades a percibir de cada jubilado, para que tengan mayores recursos. Y evidentemente lo que da miedo es la dinámica que ha habido hasta ahora, ¿vale? La dinámica que ha habido hasta ahora por parte del gobierno es decir, no vamos a hacer esto y hacerlo. No vamos a hacer esto y hacerlo. No vamos a hacer esto y hacerlo. Entonces, claro, ya uno dice, no, es que las pensiones no vamos a hacerlo. Pero, claro, o sea, el problema es los precedentes con las demás políticas que ya, bueno, ya uno, tantas veces me he caído en la misma piedra que, quieras o no, uno duda realmente que realmente no quieran privatizarla y que no quieran reducir esas pensiones, básicamente por lo que ha habido anteriormente. Bien. Bueno, yo lo que quiero decir primero es que estamos manteniendo un debate sobre un supuesto, porque no conocemos nada de las intenciones del gobierno en cuanto a la reforma y se está dando por hecho cosas que ni pueden llegar a ser, porque el gobierno no se ha pronunciado. En ningún caso el gobierno ha hablado de privatizar las pensiones. Eso es un absurdo, eso no lo ha dicho el gobierno. Lo que sí ha hecho el gobierno, yo hablo de hechos concretos, es subirlas en 2012 un 2% y en 2013 un 2% a aquellas no contributivas, y las contributivas las han subido un 1%. Por lo tanto, el compromiso hasta ahora del gobierno con las pensiones es claro. Todo lo demás, todo lo que se diga y todo lo que se quiere interpretar es supuesto. Ha hablado el compañero de el escrito es público, yo no sé si lo ha leído o no, porque lo que ha dicho es, dice una cosa, no la dice, pero a lo mejor quiere decir otra, no sé, es decir, ¿qué dice concretamente ese escrito? Es decir, ¿qué punto concreto dice? Porque si no, estamos obligados a pensar de que estamos debatiendo sobre un supuesto. Y sobre supuestos aquí no se debate, aquí lo que se debate es de hechos concretos. Y los hechos concretos es que el gobierno ha subido las pensiones en una situación enormemente compleja.
Lo ha hecho un 2% y un 1%. Globo sonda, sí, no, es decir, por ejemplo, el gobierno es falso que debido al envejecimiento de la población. Yo eso no se lo he escuchado decir al gobierno. Pues sí. ¿Quién lo dijo del gobierno? ¿Quién? La vicepresidenta del gobierno. Eso no es cierto, el gobierno no ha dicho eso en ningún momento. Además, bueno, yo sí lo he oído, yo no quiero, tengo ya una edad para no mentir. Pero bueno, yo de todas maneras no he venido a debatir con usted, sino con el resto de contertulios. Pero que pero sí es verdad. Yo apunté aquí porque si no, este debate se me viene abajo. Por lo tanto, yo sí quería apuntar cosas y no es así. Quería apuntar que estamos debatiendo sobre un supuesto. Es lo que yo quería apuntar. No es supuesto. Sí, es un supuesto. Porque no se ha informe, anunciado. El informe de ellos sí es cierto. No se ha anunciado. ¿Usted lo ha leído el informe? Yo lo he leído. ¿Y qué dice concretamente qué medio de comunicación? La Sexta, El País. No. ¿Qué medio de comunicación? Intereconomía. El Mundo. Léase El Mundo, pero la semana pasada. Vale, pero ¿y qué dice concretamente? No, porque yo lo he leído y no sé lo que dice. No, concretamente el estudio que dice. Sigamos. Hay otra cosa de la maternidad. Dice la maternidad. Pues, entonces, de lo que estamos hablando, insisto, es de un supuesto. Por lo tanto, no podemos dar por hecho lo que no es. Es decir, nosotros estamos debatiendo sobre evidentemente las pensiones son públicas y están garantizadas, porque así está la ley y lo garantiza. Y no se habla de privatizar las pensiones, y no se le pasa por la cabeza al Partido Popular privatizar las pensiones, porque eso no es cierto, no se está hablando de eso. Se está hablando de crear un modelo que sea más sostenible. Y a lo mejor la sostenibilidad viene porque efectivamente exista partidas presupuestarias dentro de los presupuestos generales del Estado, que yo soy partidario de eso, para garantizar las pensiones. Pero en estos momentos las pensiones están garantizadas y el compromiso del gobierno, pero es que esto es indiscutible, es claro sobre las pensiones, porque así lo hemos demostrado con hechos concretos. Bueno, que te escuche Dios, porque realmente estamos preocupados. Estamos preocupados los que tenemos ya. A mí me preocuparía más otras cuestiones. Sí, pero yo que tengo que cobrar la pensión y otros que tienen que cobrar las pensiones, evidentemente están preocupados. Y los que las cobran, que no la aumenten. Yo, evidentemente, sí estoy preocupado. A mí me gustaría decir un par de cositas. Primero, nosotros podemos debatir por lo que queramos, sobre supuestos y sobre no supuestos. Cada uno. Pero habrá que decirlo. Sí, déjame hablar ahora a mí. Nosotros podemos debatir, afortunadamente en este país todavía, podemos debatir de lo que queramos, aunque sea supuestos o no. Con respecto al documento de los expertos, yo sí lo he leído. Por eso digo que es mucho más abierto de lo... Pero concretamente, ¿qué dice? Hechos concretos. Bueno, pues dime uno. Ya te lo estoy diciendo. Concretamente no ha dicho nada. Es decir, ¿qué propone? Propongo que me dejes hablar. No, digo, el documento que propone. Déjalo terminar. Es verdad que el gobierno no ha dicho que va a privatizar las pensiones, eso es verdad. Pero también es verdad que la composición del grupo de expertos es una composición que tiene que ver con gente que tiene interés en la privatización de las pensiones. Si de 12, 9 tienen que ver con la banca y tienen que ver con las aseguradoras privadas, evidentemente... Pero la decisión la toma el Pacto de Toledo. Sí, por eso te digo. Bueno, que tenga mayoría, vamos. El PP, lo sabemos, yo no estoy diciendo que el gobierno tenga intención de privatizar. Yo lo que estoy diciendo es que eso es verdad, que no sea la intención que tiene el gobierno, pero sí que hay un hecho concreto, claro y evidente, que es que la comisión de expertos está conformada por 12 personas, de las cuales las 3/4 partes son personas que tienen que ver con la banca privada y que tienen que ver con las aseguradoras. O sea que hay intereses concretos. Eso es un hecho. Y eso es lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo que el gobierno le vaya a hacer caso. Yo espero que solo le haga caso en aquellas cosas que permitan mantener un sistema público de pensiones importante. O sea, yo lo que estoy planteando es, bueno, vale, o sea, el debate está ahora. Vamos a ver cómo se va produciendo ese debate. Y en cómo se va produciendo ese debate, nos gustaría, o sea, que aparte de ese informe, pues supongo que se tendrán en cuenta otro tipo de informes que serán Es decir, el sistema, en otro punto que me parece importante dejar claro, que es que el sistema de pensiones de este país ha demostrado ser muy sólido. Y si lo seguimos haciendo bien, pues probablemente seguirá siendo sólido en el futuro. Entonces,
¿Que hay que hacer modificaciones? Vamos a discutirla y vamos a ver cuáles son las modificaciones que hay que hacer. Pero el problema que tenemos es el siguiente. En el 2011 se hizo una reforma del tema de las pensiones. Y todavía no se ha puesto en marcha ese proceso que tiene, entre otras cosas, un elemento básico que es el de la sostenibilidad del sistema. O sea, no se ha puesto en marcha ese proceso y ya están adelantando procesos que en principio estaba planteado para el 2027. Pero bueno, vamos a discutirlo y vamos a ver qué pasa en el pacto de Toledo. Pero lo que sí que es curioso es que la composición del órgano de expertos sea la que es. Pero si no ha dicho nada concreto de lo que dicen los expertos. Sí ha dicho. El solo hecho de que estén esos expertos, de 12, 9 de la empresa privada, ya dice mucho. Pero concretamente, ¿qué han dicho? Porque tú has leído 49 folios, pero no eres capaz de decir lo que has leído. Yo he leído los 49 folios y te puedo decir concretamente, ¿qué propone? Lo mismo que dijo la ministra de Trabajo, que en el documento que proponen las personas que estuvieron ahí, yo me niego a llamarlos expertos, que la subida de las pensiones no estará sujeta al IPC, sino que se tendrán otros criterios, como la duración de la vida del jubilado. Y que se irán bajando, lo que propone el documento, un 5% cada 5 años. Con lo cual, cuanto más vivas, menos cobrarás. ¿Eso a qué te obliga si quieres mantener tu poder adquisitivo? Pues a completar esa pensión pública con una pensión privada. Con lo cual, la única forma de que tú complementes eso es que suscribas un fondo de pensiones. ¿Y eso cómo se hace? ¿En una entidad pública? No, se hace en una entidad privada. Con lo cual estamos de facto en una privatización de las pensiones para complementarlas. Ahora tú me podrás decir, es que eso es una propuesta. Es cierto, tú quieres lo que dice el documento. Yo te lo acabo de decir. Ahora tú me dirás... Eso es lo que tú dices. No, eso dice el documento. Yo he leído el documento y en ningún caso dice eso. Y hasta la ministra de Trabajo lo dijo. Por lo tanto, bueno, claro. Al igual que dice que el PP persigue a los que se ponen en contra. Igual que tú vives en un mundo paralelo donde el PP hace yo vivo todo en España. muy bien Para y defiende nada. las libertades. Para nada. La realidad Claro, es la realidad. que la defendemos. Hemos visto el vídeo. La gente siente miedo, siente que va a peligrar sus pensiones. También me vas a decir que esa sensación que tienen las personas que han salido en el vídeo también es una percepción subjetiva mía. No, para nada. Mira, lo que les quiero decir a esas personas es que las pensiones están garantizadas por ley. Y que es una ley que hizo el Partido Popular. La cuestión es cuántos son esas pensiones. O sea, pues si me vas a dejar una pensión mínima... Una pensión media es de 900 euros en España. ¿Cuántos pensionistas cobran 900 euros? Una pensión media es de 900 euros. 900 euros en España. Es una pensión media. 700 en Canarias. La diferencia horaria también influye en la diferencia salarial. Yo no lo sé, yo lo que sé que una pensión media en España es de 900 euros. 700 en Canarias. 900 en España. Vale, pues 900 en España y 700 en Canarias. Es una pensión media. Pero yo digo una cosa, ¿por qué? Porque un político, un diputado cotiza 2 legislaturas, 7 años, y un trabajador para retirarse con el máximo? Yo le quitaría ese privilegio. Claro, pero el Partido Popular y el Partido Socialista no quieren quitarlo. Pero yo no conozco ninguna iniciativa. Izquierda Unida sí lo ha presentado en el Parlamento. Igual que ha presentado un montón de iniciativas al respecto. Otra cosa es que luego sistemáticamente el Partido Popular y el Partido Socialista están llenos. Terminar. Sí, perdón. Lo estaba diciendo, ¿por qué los diputados con 2 legislaturas cobran el máximo de la pensión y sin embargo ahora mismo un trabajador tiene que cotizar 40 años? Si tenemos en cuenta que 28 años termina la carrera, que no hay trabajo, y etcétera, y que llega a la edad viviendo con su padre y su madre en su casa porque no tiene trabajo, los jóvenes, y tú eres joven y lo sabes, ¿cómo es posible que un señor que cotiza 8 años, 2 legislaturas, 7 años, tengo yo, ¿cómo es posible que le pidamos a los demás trabajadores, a clase de trabajadoras, 40 años? Díganmelo, explíquenmelo ustedes. Lo primero es que yo hoy cotizo para pagar las pensiones de hoy. Por lo tanto, ya es que a mí sí que no me están garantizando mi pensión. Porque yo lo que cotizo hoy es para pagar las pensiones de hoy. Eso en primer lugar. Por lo tanto, a mí nadie me ha garantizado mi pensión cuando yo me jubile, que será dentro de muchos años.
Y bueno, imagino, tengo 27. Todavía me queda mucho por trabajar. Ese ejemplo me estoy remitiendo. Es verdad, es decir, yo creo que... de alguna manera te nombran diputado y ya lo tienes garantizado. No, yo creo que es una vergüenza lo de los diputados y que eso hay que quitarlo. Y creo que ciertos privilegios que tiene la clase política, y además lo he dicho en donde yo he podido intervenir, hay que quitarlo. Y yo, que soy miembro del Partido Popular, he presentado enmiendas en los congresos del Partido Popular para quitar eso. Oye, las he perdido, pero no me he quedado quieto. Y yo opino que es una vergüenza lo de los diputados y lo de los senadores, que por cotizar 2 legislaturas tengan su pensión vitalicia cuando llegue a su edad de jubilación. Es una vergüenza que hay que quitarlo. Bien. Al igual que creo que es hora de replantearse otras cuestiones. Vamos a dar un minuto a cada uno, y yo para que cada uno, 2 minutos a cada uno, para que no digan, porque hay alguien que se ha comido los minutos del otro y hoy no me ha sido fácil, evidentemente, llevar esta moderación de esta mesa. Es un problema complicado y sabemos que estamos en conjetura, pero cuando hay un refrán que dice que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, esto, evidentemente los políticos y todo esto, yo les voy a dar a ustedes para ir finalizando este programa, pues 2 minutos a cada uno para que expongáis lo que pensáis del tema de las pensiones y qué alternativa hay al actual sistema de pensiones, pero por lo menos digan algo sobre ese tema. Empezó José Correa por allí. Vamos a que sea que sea el amigo Lorenzo de Izquierda Unida, y después que finalice de Comisiones Obreras y tú continúas detrás y él continúa detrás, una cosa, porque somos 5 y la pata nos da para más. Venga. Vale, en principio, o sea, yo creo que no hay un modelo alternativo claro, porque el debate está muy confuso. Está muy confuso en cómo se deben hacer las cosas. En principio yo creo que, por un lado, vuelvo a lo que he repetido durante todo el programa, la seguridad social se vale hasta el momento con esa caja para cubrir las pensiones. Otra cosa es dónde esté ese dinero. Pero debería bastar para cubrir las pensiones, debería ir mejorando y las pensiones mínimas ir subiéndose, etcétera, etcétera, y aumentar con el IPC, etcétera, pero sobre todo garantizando, ¿vale?, que sean públicas en su totalidad, que era lo que decía el compañero antes, que te las mantengo al mínimo tanto tiempo que a ti no te queda otra que ir buscando pensión complementaria en lo privado, ¿no? Con el tema de los expertos, es algo que no me deja nada tranquilo, no deja nada tranquilo de Izquierda Unida, simplemente porque si han colocado a 2 expertos y 9 tienen que ver con la banca privada y las aseguradoras, es por algo, es algo que nos deja con una intranquilidad muy grande. Y por otro lado, siempre hemos dicho lo mismo, las pensiones siempre se deben proteger. Y se deben proteger no solo con la Caja de la Seguridad Social, sino con los presupuestos generales del Estado en caso de necesidad. Y siempre creciendo. Creciendo por encima del IPC siempre que pueda. Y la única solución para que no estemos en este debate ahora mismo es que, por un lado, el Partido Popular deje de intentar reformar las pensiones, junto con el Partido Socialista, y por otro lado, que se dediquen a lo que tienen que hacer, que es intentar crear empleo. Crear empleo desde la inversión y no desde los recortes. Bien, José, después tú y cierra el Partido Popular, Lorenzo. Si me toca hablar. Enrique cierra. Vale, el problema que tenemos con las pensiones no es igual, pero tú hablaste ahora y después cierra. Como tú digas que para eso eres el moderador, o sea, no tengo ningún problema. No tengo pares aquí. El problema que tenemos con las pensiones y el debate que se ha abierto sobre el documento que los expertos han publicado no es un problema de carácter demográfico. El problema no es que haya nacido menos gente, el problema es un problema meramente económico. Si seguimos dentro de este modelo económico, no va a haber dinero en un momento determinado para las pensiones, porque las crisis cada vez
son más seguidas y los procesos de crecimiento económico se reducen en el tiempo. Por lo tanto, lo que correspondería es replantearse todo el modelo de principio a fin. En otras partes del mundo ya se ha hecho y han empezado a cambiar las cosas. Si en España seguimos haciendo las cosas como hasta este momento, pues seguiremos teniendo los mismos resultados. Las medidas son muy simples. Vamos a un modelo de economía productiva, volvamos a producir algo. No estemos como en Canarias, que estamos importando el 85% de todos los bienes que consumimos. Pongamos en marcha un plan de reindustrialización general para España y es importante que intervenga el sector público. Creemos una banca pública que permita la financiación de la producción. No podemos seguir con los ICOs que no sirven para absolutamente nada. No sigamos entregando dinero a la banca, porque la banca lo único que hace es maquillar sus balances de final de año. Y hay que garantizar las pensiones, y no solo garantizarlas, sino hay que conseguir el objetivo que antes era de todos los partidos y ahora que parece que solo es de algunos partidos de izquierda, de llevar las pensiones mínimas, las no contributivas, al salario mínimo interprofesional, y que el salario mínimo interprofesional fuera igual a la cesta básica. Si esto no es así, seguiré dentro de un año, 2 años, volveremos a tener otro debate sobre las reformas de las pensiones que aún agudizará más las contradicciones de este sistema. Bien. Yo creo que el sistema público de pensiones, si las decisiones que se toman ahora son las correctas, el sistema público de pensiones puede ser un sistema perfectamente viable a lo largo de los próximos 40 o 50 años. El tema es que en este debate que empieza ahora seamos capaces de tomar aquellas medidas que favorezcan el fortalecimiento del sistema público de pensiones. Yo creo que el informe de expertos, espero que se tome solo como eso, como un informe, y que sea por lo que tiene que ser, que es la decisión de los agentes sociales, de los agentes políticos y económicos de este país, los que tomen las decisiones para mantener un sistema público de pensiones dignas, ¿no? Que haga que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas puedan seguir viviendo con cierta dignidad después de la jubilación. En ese sentido me parece que hay que hacer digamos estudios, esfuerzos y tal, para, por un lado, como dice José, desarrollar la economía, porque precisamente este es el problema. El problema es, si nosotros, evidentemente, las pensiones es un sistema de solidaridad intergeneracional. O sea, nosotros estamos pagando las pensiones de las personas que ahora mismo están jubiladas. Lo mismo que que espero que las personas que trabajan después de mí, pues, contribuyan a pagar mi jubilación. Y esto es el sistema que nos hemos con el que nos hemos organizado. Yo creo que es el de solidaridad que tenemos que llevar. Entonces, en ese sentido me parece que lo importante ahora es que en el debate estemos atentos, o sea, que los ciudadanos y las ciudadanas estemos atentos en el debate para asegurarnos de que las soluciones son aquellas que favorezcan el mantenimiento de un sistema público de pensiones y de pensiones dignas. Sí, esto no se trata de, y no se está cuestionando si debemos cambiar el actual modelo de pensiones. El debate no es sobre eso. Lo que se está es de enriquecer y mejorar el actual sistema de pensiones. Este es el debate que está abriendo el gobierno en estos momentos. Las pensiones son públicas, las pensiones están garantizadas por ley, y el compromiso del Partido Popular con las pensiones lo ha demostrado cada vez que ha gobernado en este país. Lo hemos visto desde el año 96 al 2004 y lo estamos viendo ahora cuando se suben las pensiones. Por lo tanto, yo creo que no se puede infundir un miedo que no existe ni que va a existir, porque el sistema y el compromiso están garantizados. Por lo tanto, de lo que se trata es de mejorar las pensiones y sobre todo a aquellos ciudadanos que las cobraremos en el futuro, que también habrá que darle una solución en estos momentos. Por lo tanto, el gobierno lo que va a hacer es lo que se está haciendo hasta ahora, garantizar las pensiones y buscar un modelo mucho más productivo y mucho más complementario. Bien. Señoras y señores, don José Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Antonio Pérez, muchas gracias por estar aquí.
Enrique Lázaro, muchas gracias por Muchas estar gracias. aquí. Lorenzo Garzón, muchas gracias por estar aquí. Yo a ustedes, ¿qué decirles? Le voy a leer, le voy a recomendar que lean un libro. Que lean un libro, y el libro que recomendamos es de lectura de este tema. Lo que deben hacer para que no te roben la pensión. El autor es Vicente Navarro y Juan Torres. Léanselo y esperemos que muchos debates como estos sean los que aclaren a los ciudadanos la posibilidad de debatir no sobre el tema de las pensiones, sino sobre todos los temas. Hagamos que todos nos enteremos un poquito más, porque con todo esto nos está llevando a un sinfín de inquietud, de temeridad de los ciudadanos y ciudadanas, que nos vemos ya sin sentido, sin saber qué es lo que va a pasar, ni tan siquiera con las pensiones. Y a ustedes de la FM 94.8, gracias por habernos oído esta noche, y a todos los televidentes y radio oyentes, muy buenas noches, Gran Canaria.